evolución de la epidemia de coronavirus. A día de hoy, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha sido de 240,8,9 casos por 100.000. A nivel nacional estamos por debajo de uno de los primeros niveles de muy alto riesgo, que estaba marcado en el documento de actuaciones coordinadas para la respuesta ante el coronavirus en 250. Recuerden que es un documento generado a través de la ponencia de alertas y de planes de preparación y respuesta y aceptado, aprobado, sancionado, por así decir, por el Consejo Interterritorial, por el Pleno del Consejo Interterritorial, todas las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad. La evolución de la epidemia es descendente. Estamos en un periodo claro de descenso y llevamos ya varias semanas, casi 4 semanas de descenso continuado, pero 240 casos por 100.000 sigue siendo un dato muy importante. Sigue siendo una incidencia mucho más alta de la que nos interesa tener. De hecho, si atendemos a los indicadores que se establecen en ese plan que acabo de mencionar, la situación en nuestro territorio seguiría siendo esta. Espero que se pueda ver que prácticamente todo el territorio español sigue estando en un umbral de riesgo o muy alto, ese rojo oscuro, o alto, el rojo un poquito más claro. Es decir, los datos que estamos observando, si bien la evolución es cierto que es favorable, no indican todavía que estemos en una situación en la que podamos relajarnos con las medidas que estamos implementando. La evolución en España sigue siendo muy complicada, seguimos teniendo una incidencia muy alta y seguimos estando a un alto riesgo de que todo esto, por cualquier error en el control de la epidemia, pueda volver a repuntar. En este sentido, las UCIs, que van bajando muy despacito, décima a décima, es cierto que van bajando, pero muy despacito, siguen estando ocupadas en una cuarta parte. 1 de cada 4 casos ingresados en una UCI es un paciente ingresado por coronavirus. Una única enfermedad está ocupando 1 de cada 4 plazas de UBI que tenemos disponibles en nuestro país. Y a nivel de ocupación hospitalaria en camas de agudos convencionales, 1 de cada 10 está ocupada por coronavirus, por una sola enfermedad. Seguimos teniendo una situación de mucha presión, se va mejorando poquito a poco, pero seguimos teniendo una situación de mucha presión en nuestro sistema asistencial y, por lo tanto, cualquier relajación que implique un nuevo incremento en la transmisión de la enfermedad puede llevarnos a situaciones realmente complicadas. Seguimos teniendo una buena tasa de diagnóstico, seguimos notificando o realizando alrededor de 2.000 pruebas por cada 100.000 habitantes por semana, lo que nos sigue manteniendo en uno de los niveles europeos más importantes, pero dada nuestra situación y dada la situación en el resto de Europa, en la que prácticamente todos los países están empezando a estabilizar su curva, pero siguen teniendo incidencias muy superiores a la nuestra, no podemos en absoluto pensar que esto está ya bien encarrilado. Todavía nos queda mucho para poder empezar a relajarnos. A nivel europeo se siguen manteniendo incidencias superiores a la española. En Francia, 267 casos por 100.000 habitantes. Es probablemente el país que está descendiendo más rápido actualmente. En el Reino Unido están en 343 casos por 100.000 habitantes. En Italia, 611 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Alemania, 302. Y así podríamos seguir con el resto de los países europeos. Actualmente, la incidencia en España es de las más bajas del continente, pero como he explicado, sigue siendo una situación muy complicada. Dicho eso, es interesante que hablemos de quizás otros aspectos importantes. Si recuerdan, en la última rueda de prensa a la que asistí, que creo que fue el jueves pasado, quedó pendiente informarles sobre el impacto que está teniendo el control de pasajeros en fronteras y con la resolución que se publicó el día 11 de noviembre y que se empezó a aplicar a partir del día 23, en la que se exigían pruebas de PCR negativas para poder entrar en nuestro país a los residentes en países de alto riesgo. Esta información la tenemos hasta cierto punto bien identificada y desde el día 23 de noviembre
se han identificado un total de 1.100 personas, 1.020 personas, a las que se les ha tenido que realizar una prueba de anticuerpos por no haberla realizado en su país de origen. De estas 1.020 personas a las que se les ha realizado una prueba de de antígenos rápidos en el aeropuerto, 14 de ellas han resultado positivas. A las 14 se les ha tenido que realizar una prueba de PCR para verificar si esos 14 casos eran realmente positivos o no, porque el valor predictivo positivo de esta prueba en aeropuertos con situaciones de muy baja probabilidad de infección es bastante bajo. Desde luego claramente por debajo del 50 al 60% ese valor predictivo positivo de la prueba de antígenos rápidos. Estos 14 casos se han verificado, no tenemos la información disponible en este momento de cuántos de esos 14 casos han resultado finalmente positivos, pero como les indicaba, son 14 casos de un total de 80.000 viajeros que ha habido que analizar, de los cuales algunos de ellos ni siquiera serán positivos. Como ven, son cifras relativamente pequeñas. Nuestro problema y el problema de los países europeos no está ahora mismo asociado a los viajes. Podrá estarlo cuando estemos en incidencias realmente muy bajas, por debajo de 25, 20, 10 casos por 100.000 habitantes en 14 días, pero ahora mismo tenemos que tener la idea muy clara. La transmisión de esta enfermedad se está produciendo en nuestro país y no está ahora mismo asociada a los viajes. Eso no quiere decir que no se pueda introducir algún caso asociado a algún viaje que en algún momento pueda generar algún pequeño agrupamiento de casos asociados a él. Dicho esto, yo creo que sin más podemos pasar a las preguntas.